¿Sabes esa sensación de estar en una cinta de correr en el gimnasio? Sí, claro. Que le das con todo, sudas, sientes el esfuerzo, pero la pared de enfrente sigue exactamente en el mismo sitio. ¿No avanzas? ¿No avances? Y a veces la vida se siente un poco así, ¿no? Nos ponemos metas, un ascenso, comprar ese coche, conseguir más reconocimiento, lo que sea. Y le damos caña para llegar. Ujú. Y cuando llegamos, hay un subidón, claro, pero es increíble lo rápido que se desvanece. Sí, Enseguida, la cinta se pone en marcha otra vez y ya estamos corriendo hacia lo siguiente. ¿Es agotador? Pues bueno, esa sensación de carrera sin fin es justo el punto de partida de los materiales que vamos a analizar hoy. ya. Tenemos sobre la mesa una serie de extractos del texto Pro Uniplacer, el bienestar más allá del éxito. Y la verdad, nos vamos a meter de lleno con una idea que, si lo piensas, es bastante rompedora. Sí, lo es. ¿Y si toda esa carrera estuviera mal planteada desde el principio? O sea, ¿y si la felicidad no tuviera tanto que ver con lo que conseguimos ahí fuera, sino con cómo gestionamos lo que ya tenemos aquí dentro? Es que el autor lo plantea casi como un diagnóstico de nuestra era. Sostiene que lo que vemos a nivel global, los conflictos, la crisis climática, la polarización, no es más que un síntoma. Un reflejo. Un reflejo, sí, a gran escala, de una crisis que es, en su origen, profundamente personal e interna. La cultura en la que vivimos nos ha metido en una especie de competición perpetua, lo que el texto llama una lucha hiperbólica por el posicionamiento. Lucha hiperbólica. Sí. Y esa lucha, esa carrera constante, nos está quemando por dentro y, de paso, está quemando el planeta. Lo interesante es que no se queda en la queja, sino que, intenta proponer una salida. Vale, entendido el planteamiento inicial, que la verdad es que deja un poco de mal cuerpo. Sí. El texto no se anda con rodeos, habla directamente de una dinámica destructiva y apunta a la obsesión moderna por la fama, el poder, el dinero, como la raíz de casi todo. Pero lo que me ha llamado la atención de verdad es la terminología que usa para explicar por qué estamos atrapados. Empieza hablando de la cinta de correr hedónica. Claro, y aunque suene a concepto muy académico, es algo que hemos vivido todos. La adaptación hedónica es básicamente la capacidad increíble que tiene nuestro cerebro para acostumbrarse a lo bueno. Ya. Piensa en cuando estrenas un móvil nuevo. En la primera semana es una pasada, todo es rápido, la cámara es increíble, pero un mes después ya es solo tu móvil. Se ha normalizado. El subidón ha desaparecido. Nuestro cerebro es una máquina de normalizar lo bueno y si no somos conscientes de ello, nos condena a estar siempre persiguiendo el siguiente chute de novedad para sentir algo. Claro. El autor lo llama una adicción a los placeres mínimos, porque son placeres fugaces que dependen de algo externo y que nos obligan a un desgaste brutal para mantener el ritmo. O sea, que no es un fallo nuestro, no es que seamos unos insatisfechos por naturaleza, sino que es un mecanismo neurológico. Eso es. Pero espera, porque el texto va más allá. Introduce otro concepto, el de la recompensa variable, que me da la sensación de que es lo que convierte una simple costumbre en una adicción en toda regla. ¿Es así como lo plantea? Exactamente. Es el mecanismo que perfeccionaron las máquinas tragaperras y que ahora domina el diseño de las redes sociales. Es pura psicología conductual. Claro, la incertidumbre. Si supieras que cada 10 veces que le das a la palanca te va a tocar un premio, te cansarías. Pero si el premio es aleatorio, puede que no te toque en 100 veces o puede que te toque 2 veces seguidas. Y esa posibilidad es lo que te engancha. Esa incertidumbre es lo que nos mantiene ahí, tirando de la palanca, actualizando el feed, esperando el próximo me gusta, el próximo comentario. Es un bucle de búsqueda y anticipación que no tiene fin y que nos deja exhaustos. Y lo tremendo es la conexión que hace el autor. Dice que este mecanismo que nos agota a nivel individual es el mismo que mueve el sistema a nivel global, la competición. La idea de que siempre hay una recompensa más grande a la vuelta de la esquina si compites un poco más fuerte. Precisamente. Por eso califica la competición como un motor defectuoso. Un motor defectuoso. Me gusta la imagen. Es un motor que para generar movimiento necesita quemar como combustible la propia maquinaria. Nuestra salud mental, el tejido social, los recursos del planeta. Y claro, un motor así no es sostenible. Tarde o temprano la máquina se rompe. Y el diagnóstico es que estamos viendo las grietas por todas partes. Vale, el diagnóstico es desolador, no nos vamos a engañar, pero supongo que el texto no se queda solo ahí. ¿Cuál es la salida que propone a esta carrera sin fin?
Aquí es donde entra en juego el pruning placer. Ujú. Y tengo que admitir que cuando leí el término por primera vez, me sonó un poco autoayuda naif, un poco etéreo, ¿sabes? Es una reacción normal, sí. Pero luego vi que había un sistema muy concreto detrás. Es que estamos acostumbrados a soluciones complejas para problemas complejos. Y esta propuesta es radicalmente simple. La premisa es que el bienestar duradero no se compra ni se consigue, se genera internamente. ¿Y cómo? Pues equilibrando lo que el autor llama conceptos mentales o unidades de placer. La metáfora que utiliza, y que creo que es muy potente, es la del gimnasio. Si vas todos los días y solo entrenas el bíceps derecho, Acabas hecho un desastre. vas a acabar con un desequilibrio brutal, con dolores, con una postura forzada. Tu cuerpo no estará en armonía. Con la mente, argumenta, pasa exactamente lo mismo. Claro. Si solo entrenamos la competición, la razón analítica, la ambición, nos desequilibramos. Es como tener un cuerpo de culturista de cintura para arriba y unas piernas de alambre. No funciona. Ese es el núcleo de todo. El sufrimiento psicológico, según esta visión, viene de esas desproporciones. Pone ejemplos muy claros. Un exceso de razón, de análisis constante, conduce a la ansiedad. Te quema. Un exceso de búsqueda de reconocimiento nos hace sentir, y cito, hinchados pero desnutridos espiritualmente. Uf, qué frase. Por lo tanto, el pro-uniplacer no es tanto una técnica de meditación o un pensamiento positivo, sino más bien una especie de higiene mental o dietética de la mente. Se trata de asegurarse de que le damos a nuestra mente una dieta variada y equilibrada de estímulos. Entiendo la lógica, pero aquí me surge la gran objeción. La metáfora del gimnasio mental es potente, sí, pero ¿no es esto un lujo? Ah, la pregunta clave. Suena genial para alguien que tiene sus necesidades básicas cubiertas y tiempo libre para cultivar su interior. Pero, ¿qué pasa con una persona que tiene 2 trabajos para llegar a fin de mes? ¿Le decimos que su problema es que no está equilibrando bien su unidad de asombro? Suena un poco... ¿Desconectado de la realidad? Un poco, sí. Es la primera objeción que surge, y el texto la aborda de frente. La respuesta que da es contraintuitiva. Sostiene que es justo lo contrario. No es un método para privilegiados, sino una herramienta de liberación. ¿De liberación? Sí, la lógica es esta. Cuanto más rica y equilibrada es tu vida interior, menos dependes de los estímulos caros del exterior. Ah, Si aprendes a generar bienestar a través del silencio, la contemplación o la colaboración, tu necesidad de comprar el último modelo de teléfono, de ir a restaurantes caros o de conseguir validación constante en redes sociales disminuye drásticamente. O sea que la idea es que, al fortalecer la economía interna, la demanda de la economía externa baja. exacto. El autor afirma que con un ingreso mínimo que cubra comida, un techo y necesidades básicas, cualquiera puede aplicar el método. De hecho, lo presenta como una propuesta profundamente inclusiva y casi política, porque ataca la base del consumismo, la idea de que necesitamos comprar para ser felices. Claro. Según esta visión, la plenitud no viene de tener más, sino de necesitar menos para sentirte completo. Y supongo que aquí es relevante el trasfondo del autor, que se menciona en los documentos. No está hablando desde una torre de marfil. No, para nada. Explica que esto es el resultado de 40 años de activismo social y político, una especie de evolución en su pensamiento. Así es. Lo describe como una investigación personal y rigurosa para demostrar empíricamente que se puede vivir con muy poco y aún así alcanzar una plenitud máxima. No lo ve como una huida del mundo, sino como su forma actual de contribuir a un cambio, demostrando que otro modelo de vida es posible. Entiendo. Y para entender ese modelo, hace una distinción que me parece crucial y que choca con muchas de nuestras ideas, la diferencia entre placer y pasión. Que es curioso porque nuestra cultura glorifica la pasión. Vive con pasión, encuentra tu pasión. Se ve como el motor de la vida. Totalmente, pero el texto la define de una forma muy distinta. La pasión es un arrebato, un pico de intensidad, que a menudo está ligado a la obsesión y al sufrimiento. Es la emoción del jugador, del amante celoso. Es inestable. Es inestable y destructiva. En cambio, el placer, dentro de este método, no es ese pico eufórico, sino algo que se cultiva de manera consciente, con intención, para que sea estable y duradero. Una reeducación del deseo, dice. Exacto, una reeducación. Se trata de liberarnos de esos hábitos de consumo emocional, la pasión, el drama, la euforia constante que nos han impuesto, y aprender a disfrutar de estados más sutiles, pero mucho más nutritivos a largo plazo.
Vale, aquí es donde para mí todo empezó a encajar, porque una cosa es la teoría y otra es cómo se lleva a la práctica. El método habla de equilibrar una lista de 25 unidades de placer. Sí, Cuando vi la lista me quedé de piedra. Esperaba cosas obvias como amistad, amor, curiosidad, y están, claro, pero al lado de otras que nunca se me habría ocurrido catalogar así. como por ejemplo. Como, por ejemplo, silencio, Ujú. o asombro, colaboración, o incluso equilibrio-moderación como una unidad en sí misma. Que el silencio no sea la ausencia de ruido, sino una fuente activa de placer que puedes cultivar. Eso te cambia el chip por completo. Claro. De repente, 5 minutos sin hacer nada no son tiempo perdido, son una forma de nutrir una parte de tu mente. Esa es la clave de la parte práctica. El proceso que propone es muy activo, no es pasivo, y se resume en 3 pasos muy lógicos. El primero es identificar. Hacer un mapa. Eso, un autoanálisis honesto. De estas 25 unidades, ¿cuáles dominan mi día? Probablemente para mucha gente, la razón, la planificación, la competición están al 200%. ¿Y cuáles están a cero? El juego, la contemplación, el asombro. Es hacer un mapa de tu estado actual. Cuando leí la lista, hice un chequeo mental rápido y creo que mi unidad de juego está en números rojos desde hace una década por lo menos. Bueno, nos pasa a casi todos. Es algo que simplemente desaparece de la ecuación de la vida adulta. Sí. El segundo paso, una vez tienes el mapa, es observar. Es decir, notar los patrones de pensamiento automáticos que te llevan a esos desequilibrios. ¿Por qué en un momento libre, en el ascensor o esperando al autobús, mi impulso inmediato es sacar el móvil, en lugar de, por ejemplo, mirar por la ventana y activar la unidad de contemplación? Claro. O simplemente no hacer nada y cultivar el silencio. Se trata de observar esos automatismos sin juzgarlos. Y el tercer paso, imagino, es el más difícil, hacer algo al respecto. Es el paso de actuar. Pero no se trata de forzar nada, sino de redirigir la atención de forma consciente. Si detecto que la unidad de razón está sobrecargada y me está generando ansiedad, Hacer algo para compensar. exacto, puedo decidir deliberadamente dedicar 10 minutos a algo que active otra unidad. Puedo poner una canción que me encanta para nutrir la estética, puedo llamar a un amigo para cultivar la amistad o puedo salir a dar un paseo para activar el cuerpo. Es un acto consciente de reequilibrio. Pero el texto insiste mucho en que antes de empezar a hacer malabares con estas 25 unidades, hay que asentar unos cimientos, Sí, que sin ellos todo lo demás se tambalea. Es como intentar construir una casa por el tejado. totalmente. Son 3 pilares básicos, físicos e innegociables. El primero es el sueño. Dormir lo necesario, y el autor insiste, si es posible, sin la interrupción violenta de un despertador. Dejar que el cuerpo complete sus ciclos. Eso es. El segundo es el ejercicio físico. El texto es muy tajante aquí. Califica el sedentarismo como un enemigo directo del bienestar. No se anda con tonterías. Y el tercero es la alimentación consciente, que no significa hacer dietas raras, sino comer poco, prestando atención y, sobre todo, evitar cenas copiosas que interfieran con la calidad del descanso. Es interesante, porque no es nada esotérico, es biología pura y dura. Te está diciendo que no puedes alcanzar un equilibrio mental si tu cuerpo está en estado de emergencia constante. Por falta de sueño, sedentarismo o mala digestión. Es que el método es profundamente pragmático. Sin estas 3 bases bien asentadas, cualquier intento de equilibrio mental será una lucha cuesta arriba porque la propia química de tu cerebro estará trabajando en tu contra. Primero la máquina. Primero hay que cuidar la máquina y luego ya se puede afinar el software. Entonces, si lo resumo todo, la propuesta es hacer una transición consciente. Es pasar de medir tu riqueza con una economía externa basada en la moneda de la fama, el dinero, los likes, Ujú. a una economía interna, donde la riqueza se mide por el equilibrio y la variedad de tus placeres. Es en el fondo cambiar la lucha por la colaboración, primero con uno mismo y luego con los demás. Justo. Entonces, después de analizar estos extractos, ¿con qué nos quedamos? La idea central que más resuena, al menos para mí, es que quizá llevamos mucho tiempo buscando la felicidad en el lugar equivocado. Puede ser. Hemos asumido que la plenitud está ahí fuera, en la siguiente meta, en el próximo ascenso, en la próxima compra. Y esta propuesta nos dice, para un momento la cinta de correr. Quizás la clave no está en correr más rápido, sino en bajarse y mirar hacia adentro. Sí,
Es un cambio de la competición externa a la armonía interna. Exacto. Y si conectamos esa idea con el diagnóstico inicial, el de la crisis global, la implicación es enorme. El texto sugiere que una sociedad formada por individuos estresados, insatisfechos y en competición constante, inevitablemente creará un mundo estresado, insostenible y lleno de conflictos. Claro, lo de dentro se refleja fuera. Por lo tanto, el cambio individual no es un acto egoísta de encontrarse a uno mismo, sino que podría ser la única vía para un cambio colectivo real, solo liberándonos de lo que llama la tiranía de los placeres mínimos. De esa necesidad constante de estímulos. De esa necesidad, sí, podremos empezar a construir una cultura basada en la cooperación y el respeto, en lugar de una de enfrentamiento. Es un cambio de paradigma total. Y para que quien nos escucha se quede reflexionando, el material nos deja una pregunta implícita, un ejercicio mental muy potente. Sí. Si cada persona tuviera que dibujar ahora mismo un mapa de sus propias unidades de placer en un día normal, ¿qué áreas de ese mapa estarían superpobladas, llenas de actividad, casi congestionadas por el tráfico mental? ¿Y qué otras serían vastos territorios desiertos, completamente olvidados, esperando a ser explorados?